En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pueden sentarse. Qué importante es tener gente que nos escuche, ¿verdad? Qué importante es tener aquellas personas que con paciencia y tolerancia nos entregan su tiempo para no darnos un juicio ni una opinión, sino simplemente para escucharnos primero. Las buenas relaciones, para escucharse bien, dependen siempre de dos, ¿verdad? A veces hay quien habla primero y después enseguida lo hace el otro. Por ejemplo, uno de mis mejores amigos, él siempre se desahoga, ya sé que va a llegar y va a ser el que va a aventar todo. Pero en cuanto lo acabo de escuchar, me encanta, me lo dice un poco rudo, ¿verdad? Pero él me dice, llegó el tiempo, ahora tú escupe. Como diciendo, aviéntalo todo, platícamelo todo. Sin embargo, ¿cuántas veces también nosotros somos culpables de no escuchar? ¿Cuántas veces ya estamos formulando una respuesta a lo que apenas nos van diciendo sin que nos hayan acabado de decir el sentido o su esencia? El libro de los Proverbios identifica esta forma de actuar como algo negativo y nos dice: el que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. Y también dice: ¿conoces a un hombre precipitado en sus palabras? Más esperanza hay para el necio que para esa persona. La epístola de Santiago menciona que cada uno sea pronto para oír y lento para hablar. Ambos pensamientos destacan la escucha oportuna y el habla lenta entonces. Una disciplina que muy pocos practican, porque claramente para nosotros lo que nos interesa muchas veces es deshogarnos. Pero acorde a las personas de fe, nosotros debemos de primero poner atención a lo que San Mateo nos lleva nuevamente a una montaña y nos hace acompañar de Juan, Santiago y Pedro para vivir la transfiguración de Jesús. Un acto que realiza frente a los discípulos que siempre sintió más cercanos. Hoy el Evangelio nos invita a experimentar esa misma transfiguración. Algo que seguimos sintiendo y experimentando desde el altar cuando consagramos el pan y el vino y compartimos a Cristo transfigurado. Sin embargo, hay que aclarar algo. Para nosotros los anglicanos, la transfiguración de Jesús o la transustanciación, como a veces se llama, ocurre en cualquier parte del servicio. ¿Por qué? Porque hay gente que Jesús la toca a través de la música. Hay gente que a Jesús incluso la toca a través del sermón. Hay otros que Jesús incluso los toca cuando alguien los saluda con amabilidad. Jesús se retira pues entonces a las alturas, y esto, hermanos y hermanas, no se trata de un lugar geográfico. Se trata de ir a las alturas del corazón en un estado interior, para hacer notar la importancia de llevar nuestros corazones a los entendimientos divinos, porque solo así nos es posible encontrarnos con Dios. Y para ello, hoy debemos de poner mucha atención a los detalles del Evangelio, particularmente a uno que les voy a estar repitiendo. Evidentemente, para Dios, escuchar es una parte crucial para nuestra fe. Porque escuchar a Jesús y cumplir sus mandamientos es el sentido que da existencia, es el sentido que da forma a nuestra existencia. Quien escucha a Cristo encuentra la clave para abrir cualquier puerta. Sin embargo, nosotros estamos acostumbrados a todo lo contrario. Y un claro ejemplo son las redes sociales. Todo el mundo hablando como perico, ¿cierto o no? Y todo el mundo con el elixir y la fórmula para vivir. Tómate esto y vas a adelgazar. Tómate aquello y te van a crecer los músculos. O te pueden crecer los glúteos. Y ahí están todos practicando. Y resulta que ponen tanta atención a estos pericos que dicen todo porque todos lo saben. Y luego, ¿qué pasa? Que muchos terminan enfermos y están en el hospital. ¿Por qué?
Porque a muchas de estas personas que dan su opinión no les interesa investigar. Muchos de ellos ni siquiera son doctores y hablan como doctores. Muchos ni siquiera son teólogos y hablan como teólogos. Aquí cuál es entonces la importancia de lo que están escuchando ustedes. A nosotros debería preocuparnos que muchas veces estamos más angustiados por ver lo que está pasando en Palestina, Ucrania, Estados Unidos, Venezuela y todos estos lugares, pero que muy poco sabemos lo que está pasando con el corazón del que tenemos a un lado. Así está pasando con esta información que va y viene, porque vivimos en un mundo donde todos están opinando, incluso sobre cosas que no entienden. Algo similar le sucedió a Pedro en la montaña, quien incluso teniendo buenas intenciones, eran buenas intenciones las de Pedro, al menos, al ver a Jesús transfigurado dice: déjame, te hago 3 chozas, para ti, para Moisés y para Elías. En un momento y lugar en el cual lo único que tenía que hacer era observar y callar y aprender. ¿Y qué escucha del cielo? Un mensaje fuerte y rotundo: este es mi Hijo amado, a quien he elegido. Escúchenlo. Eso es lo que le dice: escúchenlo. Un mensaje entonces que debe de seguir resumbando para nosotros. Porque con Dios, hermanos, antes de actuar o decir alguna palabra, debemos escuchar primero. Obedecer. ¿Saben cuál es la raíz de la palabra obedecer? Suena muy dura, ¿no? Obedéceme. Y obedecer simplemente se traduce a escuchar con atención. Aunque se torna muy difícil para muchas personas, porque muchas personas lo que quieren son respuestas rápidas. Por eso con frecuencia agotan su paz al escuchar. Sin embargo, quien sigue a Cristo debe de perder el miedo de silenciarse y de entender y de ver más allá de lo que le dice el ruido en su cabeza, esa rata que no para a veces, ¿verdad? Quien deja de escuchar a Dios es fácil que se pierda, hermanos, porque no hay nada más grave que dejarlo de seguir a Él. Por eso San Agustín en sus confesiones dice de manera muy bonita y tierna: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón esté inquieto hasta que en ti descanse. Como el santo, quien procure la tranquilidad deberá seguir la guía de Dios. Y si bien la lógica y el entendimiento humano son un regalo que Dios nos da para usarlos, muchas veces, hermanos, será mejor simplemente estar en paz y tranquilidad viendo qué pasa alrededor. Miren, acaba de fallecer el papá de Cari el día de ayer. Y entonces vengo un poco desvelado porque Cari estaba triste, y como Cari tiene una familia tan grande, nos quedamos a dormir en la camioneta, ya no había lugar. Y entonces Cari parece que estaba en un hotel de 5 estrellas porque la camioneta es amplia, pero yo parecía que estaba en una caja de zapatos. Entonces no sabía cómo acomodarme, pero le quise hacer compañía. Y estando ahí con ella, recordé algo que fue un privilegio para mí, una epifanía. Fíjense que en el rancho las personas suelen hacer tortillas de harina. Los hombres, nunca son las mujeres. Y entonces están haciendo sus tortillas de harina, y la primera vez que yo vi aquello, imagínense mi cabeza, no paraba de pensar, me decía: ¡qué asco! Las manos se les ven sucias, el anape se ve cochino, las tortillas parecen mapamundis, porque no tenían ni forma. Yo decía: nos vamos a comer esa cochinada en la cena de Navidad. Y entonces, cuando por fin me callé en el interior de mi corazón, escuché una historia maravillosa. Esas tortillas que estaban tan feas, tan insalubres, les recordaba haber cruzado la frontera a todos aquellos hombres y haber sobrevivido porque era su única comida. No nos las íbamos a cenar. Era una comida que ellos probaban para recordar que habían sobrevivido. Cuando me callé y escuché
descubrí que no solamente se trataba de un recuerdo de haber sobrevivido el desierto para ellos, sino que también le estaban enseñando a los más jóvenes a cómo iban a sobrevivir ellos, porque la mayoría en el campo se tiene que cruzar a Estados Unidos. Fue una revelación, fue una epifanía, pero para poderlo revelar me tuve que callar y escuchar. Y entonces, ¿saben qué pasó? Que cuando entendí el mensaje, yo pedí mi tortilla, mi mapamundi, y me lo comía, y me acordé del maná que debieron de haber comido los hebreos cuando salieron de Egipto. ¿Y saben a qué me supo esa tortilla? A gloria. El mejor alimento. Y les voy a decir por qué para mí. Porque yo jamás tendría que cruzar el desierto. Y entonces me sentía muy complacido de ver que Dios me daba el privilegio de no tener que sufrir algo que muchos de nuestros hermanos tienen que hacer. Pero para poderlo descubrir, me tenía que caer. Solo si escuchamos, aprendemos a descubrir lo que Jesús nos quiere enseñar. Y a veces no es nada sencillo, muchas cosas nos atormentan. Por eso, en esta época cuaresmal que vamos a iniciar, ¿por qué no en lugar de prometerse dejar de comer carnes rojas y de tomar vino y de decir malas palabras o de tomar tequila? ¿Por qué no mejor se comprometen a silenciarse un poco y a empezar a ver las revelaciones de Dios? Remigio Axud, un teólogo francés, escribió sobre San Pedro y dijo que él se había equivocado por 3 razones. La primera, por tener un deseo terrenal cuando lo que estaba viendo era de orden divino. La segunda, por olvidar que él y sus compañeros eran mortales y no podían alcanzar la plenitud eterna sin primero pasar por la muerte, como lo establece el orden divino. La tercera, porque para quedarse en la condición divina de Jesús, ¿qué creen que le faltaba a Pedro? Primero, dar la vida por los santos. Entonces, tengamos todo esto en cuenta. Por eso Jesús no responde palabra alguna. Y sin embargo, ¿qué les dice? Todavía no se lo digan a nadie, porque ustedes están bien burritos para entender el orden divino. Imagínense cuando lleguen con el chisme con los demás que ni siquiera lo vieron. Tranquilos. Hay cosas que no podemos entender más que en el silencio de Dios. Este es mi Hijo amado, a quien he elegido. Escúchenlo. ¿Qué tal nos va a nosotros con él? ¿Sí lo estamos escuchando? ¿O nos estamos escuchando solamente a nosotros mismos todo el tiempo? ¿Sí estamos escuchando a Dios? ¿O nada más a nuestra premura? ¿Saben cómo lo pueden saber? Bien fácil. Cuando escuchamos a Dios nos sentimos tranquilos. Y cuando nos escuchamos a nosotros nada más, nos sentimos inquietos. ¿Cómo se siente? Ahí está. Bien fácil. Queridas hermanas y hermanos, en un mundo lleno de distracciones, la capacidad de estar completamente presentes durante una conversación es un valioso regalo. La escucha paciente nos ayuda a desconectarnos de nosotros mismos para enfocarnos completamente en los demás. Si nos disciplinamos esta cuaresma que empezamos, vamos a salir entonces de aquí y vamos a escuchar allá. El día de ayer yo conocí una pareja que me dijo una lección maravillosa. Me dijo él: yo tengo el talento de escuchar. Y como él tiene un buen talento para escuchar, es posible que de ese amor, es posible que de esa relación pase una nueva familia maravillosa, porque él tuvo el talento de ofrecer su oído a la mujer que está intentando conquistar. ¿Cómo ven? Amén.